Todo comenzó aquí, en Irlanda, en los astilleros Harland y Wolff de Belfast. 3000 hombres trabajaron aquí durante más de 2 años. Estaban construyendo un monstruo, el barco más grande de todos los tiempos. En la primavera de 1909, una montaña de acero comenzó a elevarse hacia el cielo. El barco iba a desplazar 66.000 toneladas. Su casco podía albergar 4 manzanas de edificios. Cada una de sus colosales máquinas de vapor tenía el tamaño de una casa de 3 pisos. Las tremendas proporciones de las piezas eran una continua fuente de admiración. Se necesitó un tiro de 20 caballos para arrastrar el ancla por las calles de Belfast. La escena parecía sacada de los viajes de Gulliver. Unos cuantos observadores consideraron al gigante como una amenaza y se manifestaron por escrito contra él. Pero sus presagios se quedaron cortos. El destino final de este barco sigue fascinando a la humanidad y su nombre es sinónimo de tragedia. Los secretos del Titanic. En 1910, el inmenso navío que se estaba construyendo en Belfast era la admiración de todos en un mundo acostumbrado a los milagros. Parecía que cada día se inventaba algo mejor y más grande. Nunca se había presumido tanto por ello. Por eso a este periodo se le denominó la Belle Époque. Era una época en la que los caballos congregaban aún a mucha gente. Pero las cosas cambiaban con rapidez gracias a las máquinas de la nueva era. Desde los elásticos a los aparatos de radio. Desde las bombillas a los automóviles. Progreso y prosperidad. Dinero y máquinas. Casi todo parecía posible y a menudo lo era. ...31 de mayo de 1911... el buque correo de Su Majestad Titanic se deslizó suavemente hacia el puerto de Belfast. Era el objeto móvil más grande construido por el hombre. El Titanic fue diseñado para transportar viajeros acaudalados por el Atlántico Norte. No solo era el transatlántico más grande, sino el más lujoso con diferencia. Una vez a bordo del Titanic, se hacía difícil recordar que se estaba en realidad en un barco. La compañía White Star, en su publicidad sobre las maravillas del Titanic, se refirió a él como un palacio flotante. Los constructores del Titanic estaban tan seguros de su obra que el viaje de pruebas solo duró 8 horas. Resultaba paradójico que se dijese que era insumergible. El 10 de abril de 1912 comenzó el primer viaje del Titanic. Con sus criadas, ayudas de cámara y choferes y sus montañas de equipaje, los ricos viajaban de un modo casi desconocido hoy en día.
En una época en la que se rendía culto a la riqueza, los 325 pasajeros de primera clase formaban un grupo impresionante. El Titanic era como una cápsula del tiempo decorada con el esplendor de la Belle Époque. Bon voyage. Miles de personas vitorean al barco que se aleja del muelle. En 1912 se mostraban estas películas en las salas cinematográficas a un público ansioso por conocer el Titanic. De hecho, esta trataba en realidad del Olympic, hermano pequeño del Titanic, pero el entusiasmo y el espectáculo estuvieron a la altura del acontecimiento y muchos no notaron la diferencia. El Titanic zarpó de Southampton a mediodía con la esperanza de llegar a Nueva York en solo 7 días, con 2.228 pasajeros a bordo. Existen unas cuantas fotografías auténticas tomadas en el primer y último viaje del Titanic. El padre Francis Brown, que se encontraba de vacaciones, tomó estas conmovedoras imágenes de sus compañeros de viaje. Un viaje que para la mayoría fue hacia la eternidad. Al día siguiente, el Titanic hizo su última escala. Se detuvo cerca de la costa de Queenstown, en Irlanda. Aquí recogieron a los últimos pasajeros, la mayoría de ellos emigrantes que buscaban una oportunidad en América. Aquí fue donde desembarcó el afortunado padre Brown, autor de estas fotografías. El sacerdote captó al capitán Smith asomado desde el puente del Titanic, como suspendido al borde del destino. Después, el Titanic navegó hacia la tragedia. Tardó 73 años en volver a ser fotografiado. Su imagen se conservó tan solo en la memoria de las gentes. Los acontecimientos ocurridos en las últimas horas del Titanic no se han borrado con el paso del tiempo. La tragedia, la ironía y el terror de aquella noche siguen avivando la imaginación. Una película británica realizada en 1929 fue una de las primeras que se rodaron sobre la tragedia del Titanic. ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! A pesar de los avisos por radio, el Titanic chocó contra un iceberg. Solo llevaba botes salvavidas para unas 1.200 personas, y ni siquiera éstas se salvaron. En 1986 se inició un nuevo capítulo en la historia del Titanic. Los hombres y los medios técnicos que participaron en él ni siquiera existían cuando se hundió el barco. El Instituto Oceanográfico de Woods Hole aportó su submarino de investigación, el Alvin, y al doctor Robert Ballard, geólogo y explorador de las profundidades marinas. Durante años y años, Ballard había soñado con ser el primero en investigar los restos del Titanic. Ahora, si todo sigue su curso normal, es posible que su sueño se haga realidad en pocos días. El 9 de julio, la expedición de Ballard partió de Woods Hole contando con el apoyo de la Marina de Estados Unidos y con modernos equipos de investigación submarina. 175.
175. El barco oceanográfico Atlantis II se dirige hacia el lugar donde reposa el Titanic, a más de 1000 millas marinas al este. Una extraña mezcla de talento, deseo y casualidad ha permitido a Ballard embarcarse en esta aventura. Muchos la han calificado de infantil y de todo punto imposible. Ha resultado muy difícil lograr ponerla en marcha. Ninguna persona ni organización compartían mis sueños. Se necesitaban muchas cosas: la tecnología, el barco, el submarino. Me sentía como la Cenicienta antes de poder ir al baile. Así que tuve que pedirle a uno los zapatos, a otro el vestido y a otro el coche y el cochero, con la certeza de que a medianoche me convertiría en una calabaza gigante y, por tanto, presionado por el sentido de urgencia de hacer lo que quería antes de que se me agotase el tiempo. Un año antes, una expedición conjunta franco-americana, con Ballard como director, ya había intentado localizar al Titanic. Se buscó en una zona de casi 400 kilómetros cuadrados mediante dispositivos de sonar y cámaras de televisión operadas por control remoto que se sumergían a una profundidad de más de 3000 metros. Pero el Titanic no estaba donde se pensaba que estaría. Las imágenes televisivas solo mostraban un monótono plano de sedimentos marinos, en ocasiones animado por la presencia de algún pez despistado o de alguna lata de cerveza vacía. Los días pasaban y la búsqueda era infructuosa. Es la 1 de la tarde del 1 de septiembre de 1985. La búsqueda ha durado 56 días. Restos de un naufragio. Lo tenemos. ¿De veras? ¿Crees que es eso? Sí, lo tenemos. Deberíamos avisar a Bob. Le va a encantar. Ahí está. Mira eso. Bien, lo tenemos. ¿Qué es eso? No lo sé. Aquí hay más cosas. Eso es la caldera. Sí, es fantástico. No me lo puedo creer. Está ahí. Es increíble. ¿Has traído el champán, Katy? Fue una explosión de alegría. Parecíamos niños gritando y saltando de un lado a otro. Muy poco profesional. Y luego el saber que estábamos justo en el mismo sitio en el que había ocurrido la tragedia y ver el barco nos causó mucha impresión. Emocionalmente caímos todos como en un vacío. Nos quedamos bastante callados. Luego nos fuimos recuperando y fue entonces cuando me di cuenta de lo profundamente que me había afectado. Cuando regresamos estuve sin hablar del Titanic durante 4 meses. Simplemente no me apetecía comentarlo con nadie y estuve escondido. Pero Ballard, en su laboratorio de Woods Hole, recuperó pronto sus ansias de descubridor. Revisando las tomas realizadas por las cámaras, Ballard se planteó acercarse aún más. Ballard sabía que el submarino Alvin podía llegar hasta los restos, y la Marina de Estados Unidos accedió a patrocinar una expedición. Dicen que el nombre del barco está en los cabrestantes. Sí, en la parte superior. Seguro que se puede ver. Tendremos que ir a verlo. Una diminuta cámara de televisión sirve como ojo al Jason, un robot submarino desarrollado para la Marina por el laboratorio de Ballard. El Jason es un instrumento ideal para explorar restos de naufragios, ya que es capaz de obtener imágenes recónditas, demasiado peligrosas para submarinos tripulados.
Durante la preparación de la expedición del Titanic, el Jason y su operador, Martin Bowen, se sometieron a un entrenamiento intensivo. El Jason va equipado con 4 motores eléctricos. Puede realizar incursiones hasta una distancia de 60 metros del Alvin, el submarino tripulado. El Jason es como un perro sujeto a una correa muy larga que actúa de acuerdo con las órdenes de su dueño. Aquí, en el laboratorio, las maniobras se realizan con facilidad, pero en los restos del Titanic, en plena oscuridad, las cosas serán muy diferentes. En muchas ocasiones, la única referencia visual de Bowen será el ojo electrónico del Jason. Once meses después del descubrimiento del lugar en el que reposan los restos del Titanic, Ballard vuelve allí a bordo del Atlantis II. Es evidente que nadie sabía la posición exacta del Titanic cuando se hundió. Esta confusión inicial explica por qué fue tan difícil localizar los restos del naufragio. No existen referencias. La costa de Nueva Escocia está a más de 600 kilómetros de distancia. El mar no admite lápidas ni monumentos. Lo único que le da identidad a este lugar es saber lo que hay a 4.000 metros de profundidad. Cuando estás en medio del mar, te parece algo inmenso y monstruoso. No tienes dimensiones. Puedes estar dando vueltas por el océano sin saber dónde estás en un momento determinado. Al encontrar el Titanic, encontramos una referencia. A partir de entonces ya sabes exactamente dónde estás y sabes también lo que ocurrió en este mismo lugar. Es una sensación muy extraña. Te gustaría ver los botes salvavidas y la gente en el agua para poder ayudarla, porque ellos se ahogaron justo donde tú estás ahora. Sí, puedes oírlo, puedes sentirlo. Es muy intenso. En la triste madrugada del 15 de abril de 1912, una flota de botes salvavidas se esparció por el mar. Cientos de cuerpos flotaban por los alrededores. Los botes transportaban solo a 705 supervivientes. Los asombrados pasajeros del transatlántico Carpathia tomaron estas fotografías del rescate de los supervivientes. Con el doble de pasajeros de su cupo máximo, el Carpathia se dirigió hacia Nueva York. Todo fue tranquilidad, silencio y orden. Era demasiado pronto para explicaciones y demasiado tarde para llorar. Lamentablemente, surgieron rumores de que otros pasajeros habían sido rescatados por otros barcos. Poco a poco, al ritmo de los escasos y contradictorios informes radiofónicos, el mundo comenzó a darse cuenta de lo que había ocurrido esa noche. En Londres, muchedumbres silenciosas se apiñaban ante las oficinas de la compañía White Star. Aquí habían comprado sus billetes la mayoría de los pasajeros del Titanic, y aquí se habían recibido noticias de los afortunados supervivientes. En Liverpool, puerto base del Titanic, las calles se poblaron de familias atónitas y afligidas en busca de información, y consternadas en cuanto la obtuvieron. En Nueva York corrieron los rumores.
Un periódico informó que el Titanic estaba todavía a flote y que todo el pasaje estaba a salvo. Multitudes expectantes se amontonaban ante las oficinas de los periódicos y de la White Star. El suspense y la incertidumbre creció durante 4 días. Por fin, la tarde del 18 de abril, el Carpathia llegó a puerto. Después, al caer la noche, una especie de pantomima plasmó la cruda realidad de lo que había sucedido. Ante los destellos de las cámaras de los fotógrafos, los supervivientes se agruparon en la barandilla del Carpathia y ante miles de curiosos fueron desembarcados los botes salvavidas del Titanic. Ver para creer. 13 pequeñas embarcaciones era todo lo que quedaba del mayor transatlántico del mundo. Al día siguiente, los supervivientes se habían dispersado. Lo único que les quedaba por filmar a los frustrados cámaras de los noticieros eran los jóvenes camareros que posaban y sonreían mientras el resto del mundo estaba de luto. Quedaba todavía la tarea de recuperar los cadáveres. Solo se encontraron unos 300 de un total de 1.523 desaparecidos. El miedo y la superstición hicieron que muchas embarcaciones evitaran esas aguas durante años. En Halifax, parte de las víctimas fueron atendidas y embarcadas hacia sus hogares. Para otros, el primer viaje del Titanic terminó aquí, en Canadá, a escasos kilómetros de la costa del Atlántico Norte. En la actualidad, estas tumbas siguen atendidas por la empresa que absorbió a la compañía propietaria del Titanic. El desastre se recuerda como una batalla que cambió el curso de la historia. Pero ¿cuál fue su significado? Solo causó un instante de vacilación en el progreso de la tecnología. Sin embargo, el Titanic hizo que algunas personas reflexionasen y sigan reflexionando. Cada 5 años, los cada vez menos numerosos supervivientes del Titanic son invitados a la convención de la Sociedad Histórica del Titanic. Muchas gracias. Tienen ustedes muy buen aspecto. Gracias. En la actualidad solo quedan 24 supervivientes con vida. Pero el número de gente interesada en el Titanic crece cada día y esta fascinación llegó a su punto culminante cuando se descubrieron los restos del formidable barco en el fondo del mar. 13 de julio de 1986. El primer intento de llegar al Titanic en submarino está previsto para esta mañana. Bob Ballard y 2 compañeros bajarán al fondo en el submarino de investigación Alvin. Movido por su entusiasmo, Ballard quizá ha hecho parecer todo demasiado fácil. Esta mañana tiene muchas promesas que cumplir. El compartimento de la tripulación del Alvin es una esfera sellada de titanio de 2 metros de diámetro, atestada de equipos y con espacio para 3 personas en posiciones sumamente incómodas. El funcionamiento del Alvin ha sido comprobado y es de confianza. Ha servido para trazar mapas de montañas submarinas, para localizar una bomba de hidrógeno perdida y ahora se dirige hacia el naufragio más famoso de los últimos tiempos. Una vez en el agua, el Alvin es independiente de su barco nodriza.
La tripulación puede comunicar con la superficie, pero en estas profundidades la posibilidad de ayuda es tan remota que les daría igual estar en la Luna. Para ahorrar energía eléctrica, el Alvin desciende al fondo mediante la simple ayuda de la fuerza de la gravedad. El descenso es muy lento, durará unas 2 horas y media, tiempo en el que reinará el tedio y la ansiedad. Alvin, aquí a 2, cambio. Adelante. Recibido, Ralph. Los sistemas de seguimiento funcionan correctamente y la sección de proa debe estar a unos 800 metros con rumbo 230. Cambio. Ballard informa de que hay una fuga en las baterías del Alvin y que su sistema de sonar ha fallado. Debe guiarse por las imprecisas direcciones dadas desde la superficie y no puede permanecer abajo mucho más tiempo. Alvin, aquí a 2. Según nuestros sistemas de seguimiento, acaban de pasar por encima de la sección de proa. Deberían poner rumbo 280 y avanzar unos 200 o 300 metros. Cambio. Parece imposible que no lo vean. ¿Qué? Que parece imposible que no lo vean. Solo pueden ver a unos 6 u 8 metros. El agua debe estar muy turbia. Atlantis 2, aquí el Alvin. Estamos en el Titanic, cambio. Recibido, Alvin. Entendemos que habéis encontrado el Titanic. Cambio. Recibido. Estamos justo en su parte inferior, cerca de la sección intermedia de la popa. Estamos decidiendo qué vamos a hacer porque nos estamos quedando sin energía eléctrica. Nada más encontrar el Titanic, tienen que abandonar la inmersión. Ballard necesitará otras 2 horas y media para alcanzar la superficie. Tuvimos problemas con el submarino, así que hubo que abandonar la inmersión y subir. Solo lo pude ver durante unos 10 segundos. Nada más. Tendremos que volver mañana. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, van a trabajar toda la noche. El pequeño está enfermo y tienen que curarle. No van a poder descansar. El Alvin ha sido recuperado con rapidez, pero el estado de ánimo al día siguiente es un tanto incierto. Todos saben que debido a problemas técnicos, al mal tiempo o a una combinación de ambos, la expedición podría fracasar. Esta vez, todo funciona conforme a lo previsto. El Titanic ya no está perdido. Ha dejado de ser una leyenda. Vuelve a haber gente a bordo del gran transatlántico tras 74 años de oscuridad y silencio. Ahora, como si fuesen astronautas recién llegados a un planeta remoto, la tripulación del Alvin aprende algo nuevo a cada segundo.
Una decepción. Las cubiertas del Titanic, que se presumía que estuvieran intactas, han sido consumidas por organismos destructores de la madera. Lo que parecían tablones resultan ser aristas de calafateo. Una revelación. Totalmente solitario, aparece el pedestal de bronce donde iba situado el timón del Titanic. Reluce como si fuera nuevo. Lo que pensábamos que eran formaciones orgánicas es en realidad herrumbre. Parece como si el barco sangre acero y todo su lateral está cubierto de herrumbre. Es como si tuviera un tapiz de óxido. Se ha formado como un río y como pequeños afluentes que fluyen por el lateral y se incorporan al sedimento. Muy bien, vamos a terminar la comunicación. Estamos perdiendo energía eléctrica. Nos veremos en la superficie. Cambio. De regreso a la superficie casi se produce un desastre. El robot submarino Jason se ha soltado de su alojamiento en la parte frontal del Alvin y casi se pierde. Solamente la rapidez de los buzos ha podido salvar al robot, que vale $1 millón. Vaya forma de mover al Jason, nadando. Es verdad. Los trabajos de reparación durarán toda la noche. Mientras, Ballard hace un informe sobre lo que ha visto y se prepara para la inmersión del día siguiente. Nos metimos por toda la zona de desechos, justo por aquí. El Titanic es un sitio peligroso de explorar. Por todas partes hay cables, barandillas y tuberías donde el Alvin puede quedar atrapado. Entrar por esta línea de fango hacia el barco será menos peligroso. Pero el robot Jason puede acercarse a todos estos peligros y penetrar entre los restos del naufragio sin arriesgar vidas humanas. La tripulación del Alvin es muy escéptica acerca de los robots en general y del Jason en particular. Pero Ballard olvida los problemas que han tenido y piensa enviar al Jason al interior del Titanic en la próxima inmersión. Las chimeneas han desaparecido y no hemos visto ninguna entre los restos. La idea consiste en bajar al Alvin en vertical y hacer que se pose en determinados lugares. Obviamente nos gustaría entrar en el puente y bajar por las escaleras. Y hay un buen sitio para posarse aquí. Esa escalera tiene muchos peldaños, así que es cuestión de decidir hasta dónde queremos llegar. Pero al menos debemos bajar 2 o 3 cubiertas. En inmersiones sucesivas, las cámaras especiales a bordo del Alvin muestran espectaculares tomas aéreas del naufragio. Dirigiéndose hacia la popa, pasando por encima de las bodegas de carga y las grúas. La zona del puente en la que se encuentra el solitario pedestal del timón. El agujero en el que se alojaba la primera de las chimeneas. En esta tercera inmersión,
El Alvin se posa al borde de la escalera principal del Titanic. Ten cuidado de que el Jason no se quede atascado en ese reborde y luego no pueda salir. No te acerques demasiado. De acuerdo. Envían al Jason controlado por Martin Bowen. Al frente. Suéltalo poco a poco. Iré tomando fotos periódicamente. Más hacia afuera. Ese saliente está justo delante de mí. Sí, intenta pasar por encima de ese borde. Como si fuese un cachorro asustado, parece como si el Jason quisiera regresar a la seguridad de su alojamiento. Cada vez con mayor control y confianza, Bowen hace que el Jason descienda por la escalera principal. «74 años han causado estragos». Esto es lo que muestra la cámara del Jason. Así es como fue en su tiempo. Aparentemente no hay nada reconocible, pero si se fija uno bien, las columnas definen una sala. Una de estas lámparas sigue colgada del techo, suspendida del espacio y del tiempo. El precioso reloj ornamental ha desaparecido, dejando únicamente su huella en la pared. El Jason choca contra algo provocando una avalancha de herrumbre. Asustados, Ballard y Bowen deciden retirarse. Se sigue desprendiendo herrumbre. A más de 3.000 metros de profundidad, el Jason saluda a su creador. Para hombre y máquina es un momento de extraña victoria. En pruebas posteriores, el Jason pasa rozando los restos del naufragio como si fuera un colibrí. Puede moverse con más seguridad y rapidez que el Alvin y acercarse más para capturar los pequeños detalles. No sé qué dice. Esta puerta es para uso de la tripulación solamente. Compañía de Ingeniería Napier Brothers Glasgow. Napier Brothers Limited. Algunas partes del barco parecen casi nuevas. La pintura no ha desaparecido de estos marcos de ventana. Los pomos y las bisagras siguen girando. Y las impresionantes anclas permanecen colgadas de la proa del Titanic. En breve, es posible que el trabajo de Ballard para la Marina dé como fruto robots tan perfectos que todo se pueda ver y controlar desde la superficie. En ciertos trabajos puede que no se necesiten submarinos tripulados del tipo del Alvin.
El éxito del Jason en el Titanic es un gran paso adelante en esa dirección. Da la vuelta. Un poco más. De acuerdo. Un éxito. Dios, eso no ha sido fácil. En una inmersión espectacular, Robert Ballard y Martin Bowen han conseguido sus objetivos principales. Teníamos una lámpara justo delante de nosotros. Tomamos fotos de ella. Estuvimos bailando en la sala de baile. Durante 9 días, el Atlantis II recogió información sobre el Titanic. Cada noche, un equipo de instrumentos no tripulados tomaba unas 57.000 fotos del lugar del naufragio. Quiero ir por zonas, no por puntos específicos. Solo nos quedan un par de objetivos por cumplir. Ballard y su colega, el doctor Elizario Chupe, comienzan a crear un mapa detallado de los restos del Titanic. Eso es. Es lo único que hay. El mapa revela nueva información y a veces contradice suposiciones aceptadas sobre el desastre. Justo aquí. ¿Lo ves? Ahí debió ocurrir. Así que al sur de las botellas de vino. Sorprendentemente, los restos están divididos en dos grandes bloques a 550 metros uno del otro. Esto apoya la versión de algunos testigos de que el barco se partió en dos mientras se hundía. Entre ambas secciones del naufragio se encuentra una amplia zona de escombros y repartidos por todas partes objetos de la vida diaria. Una botella de champaña todavía sin descorchar. Y una taza apoyada en una caldera de 57 toneladas, en la que se posó suavemente hace 74 años. Ballard no se llevó nada del Titanic y prometió no alterar los restos del naufragio. Pero eso fue antes de que el Alvin se encontrase con la caja fuerte del ayudante del sobrecargo. Eso es, justo ahí. El girador gira, pero la puerta no se abre. De todos modos, los expertos aseguran que fue vaciada por la tripulación antes de que se hundiese el Titanic. A medida que se van explorando los restos, la historia del naufragio se revive e incluso se corrige ante las nuevas evidencias. Son las 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912. Desde su torre de observación, el vigía Frederick Fleet observa un iceberg que se encuentra justo delante. Fleet hace sonar la alarma y telefonea al puente, donde el primer oficial, William Murdoch, ordena que se gire todo a estribor y que se retroceda a toda máquina. El Titanic solo roza el hielo. Posiblemente tan solo unas pocas planchas del casco resultan dañadas.
pero es lo suficiente para que el capitán Edward Smith sepa que su barco está condenado. El capitán Smith se dirige personalmente desde el puente de mando a la sala de radio, donde poco después de la medianoche se lanza la primera llamada de auxilio. La radiofonía está solo en sus comienzos y la recientemente adoptada señal de SOS resulta una novedad para el operador Jack Phillips. Se da la orden de que las mujeres y los niños suban a los botes salvavidas. Cerca de los botes, en el gimnasio, se congregan algunos pasajeros de primera clase. Uno de ellos es el multimillonario John Jacob Astor, que está de luna de miel con su segunda mujer, la joven Madeline. La mujer de Astor sube a uno de los botes, aquí, en la banda de babor del Titanic, pero un oficial le impide el paso a Astor. Él, obedientemente, acata la orden y se dispone a morir. Pocos se habían dado cuenta que debido a una inadecuada legislación, solo había botes salvavidas para la mitad del pasaje. Se lanzan bengalas de socorro desde el ala de estribor del puente. Un vapor británico se encuentra al norte, el California. Se informa al capitán Stanley Lord del avistamiento de las bengalas del Titanic, pero no hace nada y se vuelve a dormir. Muchos botes salvavidas se lanzan al mar medio vacíos. En aquellos momentos eran pocos los que se daban cuenta de que el Titanic se estaba hundiendo. Los pescantes de los botes salvavidas siguen extendidos aquí, en la zona de botes número 2, a cargo del segundo oficial, C.H. Lietauer. Este envía media docena de tripulantes a que abran las puertas y lleven a los botes a los pasajeros de las cubiertas inferiores. Los hombres no volvieron, pero un conjunto de puertas permanecen abiertas. Un pescante retorcido sujetó al bote número 8. Aquí estuvo una distinguida pareja de edad avanzada, el señor Isadore Strauss y su mujer. El señor Strauss rehusó la plaza que le ofrecían en los botes y su esposa no quiso abandonarle. Ambos perecieron juntos. En un camarote individual de primera clase se encontraba una mujer adinerada que viajaba sola. De carácter fuerte y decidido, no pidió ayuda a nadie. Se subió a un bote salvavidas y valientemente tomó el mando. A partir de entonces se la conoció como la insumergible Molly Brown. De repente, por fin, 1.500 personas se dieron cuenta de que iban a morir muy pronto. Pero en la cubierta, cerca del acceso a la escalera principal, la orquesta seguía tocando. Nadie supo recordar después qué melodías habían tocado. Todos los músicos se ahogaron. Pero la orquesta del Titanic y su director, Wallace Harley, se convirtieron en los héroes inmortales de este desastre marítimo. Pocos rindieron homenajes al capitán Smith, que había ignorado tantas advertencias mientras continuaba navegando a formar parte de la historia. Se hundió con su barco y no se sabe con certeza cuáles fueron sus últimas palabras. Unos creen que les dijo a los tripulantes, «Comportaros como británicos». Otros, por el contrario, apuntan más a una frase del tipo, «Cada uno que se las apañe como pueda». Cuando concluyó la expedición del Titanic, Bob Ballard dejó una placa en honor de los que allí murieron. El Titanic es un monumento a más de 3.000 metros de profundidad. Es un monumento conmemorativo de una época de excesiva arrogancia. Es todo un conjunto de causas aglutinadas
Y hoy en día, en el fondo del mar, un lugar muy tranquilo, muy silencioso. Yace en las profundidades con una gran dignidad.